Marquís fue sede del 11º Encuentro de Temas Fiscales del Sector Financiero, un evento organizado por la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio. En un análisis sobre el panorama político y económico de México para 2024-2025, la asociación Deloitte destacó un déficit fiscal del 6% y la priorización del gasto social, con 4 billones de pesos asignados a programas clave. Sin embargo, creo que también la nueva presidenta y la nueva administración tienen un reto importante respecto a diferentes aspectos. Uno es el déficit fiscal, donde supuestamente la meta es un 3.5% versus un déficit fiscal que estamos viendo del 6%, ¿no? Donde muchos analistas lo que dicen es que en el mejor de los casos pues, se va a llegar al 5% para el próximo año. Otro componente importante que le mete mucha presión a la nueva administración es el tema del gasto fiscal, donde hay 8 programas prioritarios y este gasto fiscal se está consumiendo 4 billones de pesos, ¿no? Y, por ejemplo, hoy vemos que se anuncia que se va a empezar a dar también becas a mujeres de 60 a 64 años, ¿no? Entonces, este tema de los programas sociales se va a seguir incrementando y como hemos visto también, muchos de estos programas se están subiendo a nivel constitucional, lo cual quiere decir que no va a haber tampoco mucho juego para hacer reducciones en esta materia. Eso creo que tiene 2 significados. Uno, si es que se quieren recortar gastos, se tendrán que recortar gastos en otros rubros no prioritarios, de acuerdo a la interpretación de la 4T, ¿no? Y por otro lado, se necesita, creo yo, priorizar el tema de la inversión en México, ¿no? Porque necesariamente tiene que haber inversión y reinversión para que crezca también el ingreso público y se pueda solventar este tema del gasto social, más los temas que se han anunciado en cuanto a infraestructura y pues los gastos que habrá que afrontar como gobierno. El otro rubro importante que también hace una presión importante es Pemex, y lo que se ha manejado es que de haber una reestructura importante en Pemex, lo que se podría lograr es ahorros hasta el 2% del PIB, ¿no? En ese sentido, el director de análisis económico en Banco Santander agregó que la economía en Estados Unidos sigue creciendo moderadamente, lo que podría llevar a recortes en las tasas de interés. La probabilidad de una recesión global o que afecta a las principales economías ha ido disminuyendo. Es cierto, ya no vamos a ver los crecimientos económicos que se tenían inmediatamente después de la pandemia, pero el escenario más probable es que las economías pues, puedan regresar a un crecimiento relativamente sostenible de largo plazo. Entonces, la primera noticia positiva, diría yo, es que en general no se percibe que haya una posibilidad de recesión económica. Los economistas hemos estado fallando sistemáticamente en los últimos 2 años, diciendo en qué trimestre va a ser la recesión, ¿no? Y por el contrario, la economía pues, ha seguido creciendo. En particular Estados Unidos, que es muy importante para nosotros. La economía de Estados Unidos ha sido sustentada por la parte de consumo, sobre todo. Vean ustedes en la gráfica que tienen a la derecha, en el que el nivel de la tasa de desempleo, pues prácticamente está ya alcanzando los niveles similares que se tenían antes de la pandemia. Entonces, en general, la economía norteamericana, pues parece que la Reserva Federal, pues ha tenido una política correcta y puede alcanzar este famoso aterrizaje suave. ¿Qué fue lo que ha impulsado a la economía de Estados Unidos? Pues una recuperación, como les decía, de la noche a la mañana con la pandemia, pues tuvimos un súbito pérdida de empleo, ¿no? A todos los mandaron a casa, pero gradualmente la recuperación de la actividad económica pues ha permitido que hoy tenemos niveles de empleo en la economía norteamericana sustancialmente mayores a los que teníamos antes de la pandemia. Por último, la presidenta del Comité Fiscal en la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles abordó novedades fiscales, como la propuesta de que la retención del ISR en préstamos de valores se aplique solo al primero obtenido. Como primer tema, tenemos la retención del impuesto sobre la renta en operaciones de préstamo de valores
Este es un tema que hemos venido trabajando ya durante varios años y bueno, pues lo que buscamos es contar con una disposición expresa para que la retención del impuesto se aplique sobre el monto del premio obtenido por parte del prestamista por la operación del préstamo de valores y no sobre el monto total de la operación. Aquí cabe señalar que la interpretación que se ha tenido para hacer la retención en estas operaciones es que la retención se debe hacer sobre el monto del nocional, ya que la legislación fiscal nos obliga a aplicar una retención sobre el monto del capital que da lugar al origen del pago de los intereses. Sin embargo, en una operación de préstamo de valores, pues en realidad no hay un capital invertido, es decir, no hay un flujo de efectivo por la entrega de esos títulos. Simplemente el premio es la contraprestación precisamente que recibe el prestamista por otorgar los valores en préstamo.